Nunca pensé que sería viuda a los 34 años, pero aquí estoy. Soy Dakota, sentada en la mesa de mi cocina a las 7 de la mañana, tratando de preparar a mi hijo de 7 años para la escuela mientras hago todo lo posible por contener las lágrimas. Han pasado 8 meses desde el accidente en el sitio de construcción que nos arrebató a Mark, pero a veces parece que fue ayer. Los primeros meses después de su muerte fueron un caos de papeleo, llanto y noches sin dormir. Sinceramente, no sé cómo habría salido adelante sin Sarah y Jim, mis suegros. Han sido unos verdaderos ángeles, recogiendo a Tommy de la escuela todos los días para que yo pueda enfocarme en el trabajo. Luego paso a su casa por él, y cada vez intentan darme dinero. Sarah, de verdad, no puedo aceptar esto, le dije la semana pasada, empujando el sobre que intentó meter en mi bolso. Dakota, cariño, queremos ayudarte, insistió ella, mirándome con dulzura. Sabemos que la aseguradora pagó bien, pero tu familia nos dejó hacer esto. Tiene razón sobre el seguro. La compañía pagó $300,000 después de la muerte de Mark, y entre eso y mi trabajo como gerente de marketing, estamos bien económicamente. Pero con Sarah y Jim no se trata del dinero, se trata del amor con el que nos cuidan todos los días. Ojalá mis padres fueran la mitad de comprensivos. Siempre dejaron claro que mi hermana mayor, Rachel, era su niña de oro, y ahora ese favoritismo también lo extienden a sus hijos por encima de Tommy. El fin de semana pasado fue típico. Tommy estaba emocionado de ver a sus abuelos, pero apenas habían pasado 20 minutos cuando mi mamá ya se estaba quejando de sus preguntas. ¿Por qué el reloj hace ese sonido?, preguntó Tommy, señalando su viejo reloj de pie. ¿Cómo funciona por dentro? Mi mamá puso los ojos en blanco. Siempre está preguntando sobre todo. Los hijos de Rachel nunca nos dan tantos problemas. Mi papá asintió con fastidio y tomó su computadora portátil. Tommy, ¿por qué no juegas un rato? Mira, te descargué unos juegos nuevos. Pero Tommy no quería juegos, quería hablar, aprender, conectar con ellos. Mientras tanto, los 3 hijos de Rachel estaban en la esquina, completamente absortos en sus teléfonos, sin prestarle atención a nadie. Y aún así, mis padres ven eso como el comportamiento ideal, aprendí a morderme la lengua desde niña, creciendo como la menos favorecida. Me acostumbré. Desde hace mucho tiempo, simplemente me quedo en silencio y asiento con la cabeza cuando elogian la crianza de Rachel mientras critican la mía. Al menos, a veces me ayudan con Tommy, cuidándolo cuando tengo reuniones tarde o recogiéndolo si tanto Sarah como Jim están ocupados. Se suponía que sería solo otra cena de martes en casa de mis padres, pero las señales de advertencia estuvieron ahí desde que entré. Mamá había preparado mi lasaña favorita, algo que solo hace cuando quiere pedirme algo. Papá estaba inusualmente hablador, preguntando sobre mi trabajo, sobre Tommy, sobre todo. Estaban planeando algo, pero no sabía qué. Hasta que mamá, cortando su lasaña en cuadrados perfectos, dijo con tono casual. Queríamos preguntarte algo. ¿De cuánto fue el pago del seguro de vida de Mark? Sentí la pregunta como una bofetada. Casi me ahogo con el agua. Me tomó completamente por sorpresa que fueran tan directos con algo tan personal. Tal vez fue el impacto o tal vez estaba cansada de guardarle secretos, pero respondí con sinceridad. Más o menos $300,000, dije en voz baja. El tenedor de mamá golpeó el plato, y papá levantó la cabeza tan rápido que pensé que se lastimaría. Me miraron como si acabara de anunciar que había ganado la lotería. Bueno, dijo mamá, dejando su tenedor con toda la intención. ¿Y qué piensas hacer con todo ese dinero? Sentí el peso de sus expectativas presionándome. Lo he invertido, les expliqué, tratando de mantener la voz firme. Es para el futuro de Tommy, para su universidad, o quizá para ayudarlo a comprar un departamento cuando sea mayor. Mark y yo siempre hablamos de eso. Pero eso es dentro de muchos años, interrumpió papá, agitando la mano con impaciencia. Deberías pensar en el presente, Dakota, en ti y en tu familia. La forma en la que dijo familia dejó claro que no hablaba de Tommy. Conocía ese tono, era el mismo que usaron cuando ayudaron a Rachel con el enganche de su casa o cuando financiaron su lujosa boda. Podrías hacer tanto con ese dinero ahora, intervino mamá, inclinándose hacia adelante con entusiasmo. Podrías ayudar a tu familia, a gente que lo necesita hoy, no guardarlo todo para un futuro lejano que tal vez ni siquiera. Ya no voy a hablar de mi dinero, la corté,
más bruscamente de lo que quería. El silencio que siguió fue demoledor. Ambos se sentaron. El rostro de papá se ensombreció con esa expresión de decepción que conocía demasiado bien. Mamá apretó los labios en una delgada línea, la misma que siempre significaba problemas. El resto de la cena transcurrió en un silencio tenso, roto solo por el sonido de los tenedores contra los platos. Pensé que ahí terminaría todo. Conociendo a mis padres, esperaba que me dieran el tratamiento de silencio al menos un mes, como siempre hacían cuando no cumplía con sus expectativas. Pero, para mi sorpresa, mamá llamó solo una semana después. Vamos a tener una cena familiar el domingo, anunció con voz cálida, como si nada hubiera pasado. Rachel y los niños también estarán. Tienes que venir, cariño. Algo en su tono me hizo sentir incómoda, pero acepté. Cuando llegué ese domingo, Rachel ya estaba ahí con sus 3 hijos, todos pegados a sus teléfonos, como siempre. Nos sentamos a la mesa, y mientras servíamos la comida, empezó a hablar sobre lo caro que estaba todo, las facturas acumuladas y lo difícil que era llegar a fin de mes. Todo es tan caro ahora, suspiró, pasándome el plato de papas. Mi esposo y yo apenas tenemos para vivir con lo básico. Mamá se secó los ojos con una servilleta mientras hablaba del aumento en el precio de la comida y los servicios. Rachel se aclaró la garganta y se irguió en su asiento. He estado pensando, anunció, mirando alrededor de la mesa con esa misma expresión moralista que siempre usaba desde que éramos niñas. Dakota y yo deberíamos ayudar a mamá y papá económicamente. Se giró hacia ellos con una sonrisa afectada. Yo les enviaré $500 al mes. Ojalá pudiera hacer más, pero ya saben cómo es. Jack es el único que trabaja y con 3 niños. Se quedó callada un momento, dejando que sus palabras quedaran en el aire. Luego, se volvió hacia mí con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Pero tú, Dakota, deberías enviar $1000 al mes. ¿Perdón? Casi me ahogo con el agua. Bueno, tiene sentido, insistió Rachel con voz tranquila. Ganas muy bien en tu trabajo y solo tienes un hijo que mantener. Además, con tu situación, tienes otros ingresos ahora. Mi sangre hirvió con su cuidadosa manera de evitar decirlo directamente. No podía ni mencionar la muerte de Mark. Quería gritar que era viuda, que ya no tenía el ingreso de un esposo en quien apoyarme, que ese otro ingreso estaba destinado al futuro de mi hijo. Pero mamá ya estaba aplaudiendo de felicidad y papá sonreía como si fuera la mañana de Navidad. «Oh, chicas», exclamó mamá. «No tienen idea de lo que esto significa para nosotros». Me quedé ahí sentada, entre la ira y la incredulidad, viendo las caras expectantes de mi familia. Sentí las palabras de rechazo atorarse en mi garganta. Había pasado toda mi vida tratando de ganarme su aprobación, y ahora le estaban poniendo un precio. «Está bien», me escuché decir, casi sin pensarlo. «Lo haré». La primera transferencia fue la que más me dolió. Con solo unos clics, 11,000 pesos desaparecieron de mi cuenta. Me repetí a mí misma que valía la pena, que si esto significaba más apoyo con Tommy, entonces sería un sacrificio aceptable. Pero esa fantasía se desmoronó rápido. «Mamá, ¿podrías recoger a Tommy de la escuela hoy? Sara tiene una cita con el médico y yo tengo una reunión tarde». «Ay, cariño, lo siento muchísimo», su voz sonaba débil al otro lado del teléfono. «Me duele la cabeza horrible hoy. Ya sabes cómo me dan esas migrañas». Y así fue cada vez que necesitaba ayuda con Tommy. Siempre había una excusa: mamá estaba ocupada, estaba cansada, tenía que hacer recados, le dolía la espalda. Mientras tanto, los $1000 salían de mi cuenta como reloj, mes tras mes. Una tarde de jueves, después de que mamá me dijera que no podía cuidar a Tommy porque tal vez se estaba enfermando, llamé a Sara, desesperada. «Por supuesto, lo recogemos», dijo sin dudarlo. Jim ya va en camino a la escuela, le encantan sus pláticas en el camino a casa. Tommy le ha estado contando todo sobre su proyecto de ciencias. Colgué el teléfono y me quedé en mi escritorio, luchando por contener las lágrimas. $1000 al mes no me habían comprado nada más que excusas de mi propia madre, mientras que mi suegra dejaba todo para ayudar sin pedir ni un centavo. Diciembre llegó de golpe. Siempre pasábamos Navidad en casa de mis padres. Era tradición, toda la familia reunida, intercambiando regalos, compartiendo la cena,
creando recuerdos. La llamada llegó exactamente una semana antes de Navidad. Estaba ayudando a Tommy con su tarea cuando vi el número de mamá iluminando mi teléfono. Dakota, cariño, empezó, usando ese tono dulce y meloso que siempre significaba malas noticias. Sobre la Nochebuena, hemos decidido hacer algo diferente este año. Fruncí el ceño. ¿A qué te refieres? Vamos a hacer una fiesta solo para adultos. No se permiten niños. El lápiz que sostenía se partió en mi mano. ¿Cómo que no se permiten niños? Queremos hacer algo más sofisticado este año, continuó mamá, con la misma voz que usaría si estuviera cambiando los planes para la cena. Ya sabes, vino, conversación de adultos. Pero es Navidad, protesté, tratando de contener mi enojo. Ay, no exageres, Dakota. Tommy ni siquiera se va a dar cuenta. ¿Y qué se supone que haga con él? Eso es fácil, respondió con ligereza, como si fuera la solución más obvia del mundo. Déjalo con Sarah y Jim. Estoy segura de que les encantaría tenerlo. Estaba segura de que vendría alrededor de las 7. Después de colgar, miré a Tommy, que seguía trabajando en sus problemas de matemáticas sin darse cuenta de que su abuela acababa de desinvitarlo de Navidad. Mi corazón se ahogó al verlo tan concentrado en sus tablas de multiplicar, con la lengua afuera, como solía hacer Mark. Pasé la semana siguiente pensando qué hacer. La idea de celebrar sin Tommy me parecía mal, pero tampoco quería saltarme por completo la Navidad con mi familia. Al final, llegué a un compromiso, dejaría a Tommy con Sarah y Jim por unas horas, y luego iría a la casa de mis padres solo para intercambiar regalos y saludos, y después regresaría para celebrar como se debe con mis suegros y mi hijo en la víspera de Navidad. Llegué a la casa de mis padres con una bolsa de regalos cuidadosamente envueltos en la mano. El camino de entrada estaba lleno de autos, más de lo habitual para nuestras reuniones familiares. Desde la puerta podía escuchar risas y música navideña flotando en el aire frío de diciembre. Abrí la puerta, y el mundo pareció inclinarse hacia un lado. La casa estaba llena de parientes, tías, tíos, primos, pero eso no fue lo que me detuvo. Allí, corriendo por la sala con coronas de papel en sus cabezas, estaban los 3 hijos de Rachel. Y cerca del árbol de Navidad vi a mi prima Linda, con niños sirviéndose galletas. Más niños aparecieron en mi línea de visión, los gemelos de mi primo Mark, el adolescente de mi prima Susan. De repente, la habitación se sintió demasiado cálida, demasiado apretada. Me quedé parada en la puerta, la bolsa de regalos colgando flácidamente de mi mano, mientras la realidad de la situación me golpeaba. Esta no era una fiesta solo para adultos. Era una fiesta donde solo mi hijo no era bienvenido. Me quedé congelada en la puerta, mi mente luchando por procesar lo que estaba viendo. Mi tía fue la primera en verme. Dakota, cariño, se apresuró a abrazarme. ¿Dónde está Tommy? No me digas que está enfermo en Nochebuena. Antes de que pudiera responder, mi primo Peter intervino. ¿Dónde está nuestro pequeño científico favorito? Jaque quería mostrarle su nuevo juego de química. Más parientes se fueron acercando, todos haciendo la misma pregunta. ¿Dónde está Tommy? ¿Por qué no vino? Cada pregunta era como un cuchillo retorciéndose en mi estómago. No podía formar palabras, no podía explicar lo que no entendía, yo misma. Me moví entre la multitud y vi a mi madre en la cocina, arreglando galletas en una bandeja con temática navideña, como si todo estuviera perfectamente normal, como si no hubiera excluido a su único nieto de la celebración familiar. Perdón, logré decir, empujándome entre mis parientes preocupados. Mis pies me llevaron a la cocina en piloto automático. La ira aumentaba con cada paso que daba. ¿Podemos hablar en privado? Dije en voz baja, controlando la rabia. Algo en mi tono hizo que mamá dejara el plato y me siguiera al pasillo, lejos de miradas y oídos curiosos. Me dijiste que esta era una fiesta solo para adultos, dije, luchando por mantener la calma. Me dijiste específicamente que no trajera a Tommy. Entonces, ¿por qué están aquí los hijos de Rachel? ¿Por qué están aquí todos los hijos de los primos? Mamá se acomodó el suéter navideño sin mirarme a los ojos. Bueno, eso es diferente. Hizo un gesto vago hacia la sala de estar. Esos niños saben cómo comportarse en reuniones formales. Son bien educados. La miré con incredulidad.
Tommy es un niño educado. Uno de los niños más educados que conozco. Sus maestros siempre elogian su comportamiento. Sarah y Jim siempre dicen, oh, Sarah y Jim. Mamá los interrumpió y puso los ojos en blanco. Lo malcrían. Les dan todo, todas esas preguntas interminables. Los otros niños merecen estar aquí más. ¿Saben cuál es su lugar? ¿Cómo? En ese momento, se armó un alboroto en el comedor. El hijo menor de Rachel, Kevin, había agarrado un puñado de huevos rellenos y se los estaba tirando a su hermana. Los huevos volaron por toda la habitación y se estrellaron contra el nuevo vestido navideño de Emily, que gritó. Me volteé hacia mi madre y levanté una ceja. Sí, claro, veo claramente esos modales tan superiores, dije. La cara de mamá se endureció. Eso es solo niños siendo niños, pero cuando Tommy hace preguntas sobre cómo funcionan las cosas, eso es inaceptable. No seas tan dramática, Dakota. Está bien con Sarah y Jim. Me voy, anuncié, girándome hacia la puerta. Voy a volver con mi hijo. Mamá se encogió de hombros y siguió mirando su manicura. Bien, déjalo si quieres hacer una escena, pero primero pon tus regalos debajo del árbol. Los abriremos después de la cena. Algo se rompió dentro de mí mientras me quedaba allí, mirándola. La forma en que se encogió de hombros, como si nada. Antes de que pudiera dudar de mí misma, caminé hacia el centro de la sala de estar. Me aclaré la garganta en voz alta, el sonido se abrió paso entre la música navideña y el parloteo. Las cabezas se giraron, las conversaciones se cortaron a mitad de oración, de repente, todos los ojos estaban puestos en mí. Varios de ustedes han preguntado por qué vine sola esta noche, empecé, mi voz más fuerte de lo que esperaba. ¿Por qué Tommy no está aquí celebrando la Navidad con su familia? Rachel comenzó a moverse hacia mí, pero levanté la mano. Déjame terminar. Estoy aquí sola porque hace una semana mamá me llamó y me dijo que esta era una fiesta solo para adultos. Me dijo específicamente que no trajera a Tommy. La voz de alguien cortó el silencio. Pero todos los niños están aquí, no sabíamos nada sobre la prohibición de niños, dijo el tío Esteve, luciendo confundido. Su mamá dio un paso adelante. Dakota, por favor, dijo sonrojada. Este no es el momento. Oh, creo que este es exactamente el momento, continué, mi voz subiendo un poco. Porque verán, en realidad no había una prohibición para los niños. Había una prohibición para un niño, mi hijo, que aparentemente no es suficientemente bueno para la celebración navideña de esta familia. La sala estalló en murmullos. Vi caras sorprendidas, algunas desaprobando, y miradas dirigidas a mis padres. Los niños, confundidos, observaban el drama de los adultos. Pero esa ni siquiera es la mejor parte. Me reí, pero no había nada de humor en eso. Mientras mi hijo no es lo suficientemente bueno para asistir a la Navidad, aparentemente yo soy lo suficientemente buena para enviarle dinero a mis padres. 1,000 pesos cada mes, y Rachel aquí manda 500 pesos. El esposo de Rachel, Jack, levantó la cabeza de golpe. Espera, ¿qué? ¿$500? El color se fue del rostro de Rachel cuando Jack se volteó hacia ella. ¿Le estás enviando dinero a tus padres todos los meses? Desde donde nuestra cuenta apenas cubre las facturas, la compostura de Rachel se rompió. Su cara se sonrojó mientras miraba entre nuestros padres y su esposo. En realidad, nunca envié dinero, tartamudeó. Mamá y papá me pidieron que dijera que estaba enviando 500 pesos para que Dakota aceptara ayudarlos económicamente. Dijeron que si ella pensaba que yo también estaba contribuyendo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi la comprensión aparecer en las caras de mis parientes mientras reconstruían lo que había pasado, como mis padres y mi hermana me habían manipulado para que los apoyara, mientras al mismo tiempo excluían a mi hijo de los eventos familiares. ¿Me estás diciendo que? La voz de la tía Caroline sonó fuerte y clara. ¿Estafaste a tu propia hija por miles de dólares? No eres más que un estafador que usa a tu hija como un cajero automático, mientras tratas a su hijo como basura. Eso es bajo, incluso para ti. La habitación estalló en voces mezcladas. Algunos expresaban su disgusto, mientras que otros exigían explicaciones. Rachel estaba tratando de explicarse a un Jack cada vez más enojado, mientras mis padres estaban allí, sus caras comenzaban a desmoronarse.
Levanté mi mano, silenciando las discusiones que seguían alrededor de mí. Tengo algo más que decir. La habitación se quedó en silencio nuevamente, todos los ojos volviendo a mí. Mamá y papá se quedaron congelados junto al árbol de Navidad, sus caras pálidas como la ceniza. Rachel seguía intentando explicarse a Jack, pero incluso ellos se detuvieron a escuchar. A partir de este momento, dije, con mi voz firme y clara, ya no te enviaré más dinero, y no mantendré ninguna relación contigo ni con Rachel. Terminé sin esperar respuesta, me di la vuelta y salí, dejando la bolsa de regalos junto a la puerta. El sonido de la puerta cerrándose detrás de mí se sintió definitivo, como el final de un capítulo que ya debería haber terminado hace mucho tiempo. Sentada en mi auto, saqué mi teléfono y abrí mi aplicación bancaria. Con unos pocos toques rápidos, cancelé la transferencia mensual a la cuenta de mi madre. Me sentí como si estuviera cortando una cadena que había estado arrastrando detrás de mí durante meses. El viaje a la casa de Sarah y Jim pareció durar una eternidad y, al mismo tiempo, nada de tiempo. Cuando llegué a su entrada, pude ver a Tommy a través de la ventana, ayudando a Sarah a decorar las galletas navideñas. Verlo feliz y amado me trajo lágrimas a los ojos. Pasamos el resto de la Navidad con Sarah y Jim, decorando galletas, cantando villancicos y viendo cómo los ojos de Tommy se iluminaban mientras ayudaba a Jim a poner el Belén. Me di cuenta de cómo debería sentirse una familia. A la mañana siguiente, mientras Tommy aún dormía rodeado de los regalos que había dejado Santa, sonó mi teléfono. Era la tía Caroline. Tal vez quieras escuchar cómo terminaron las cosas anoche, dijo sin preámbulos. Después de que te fuiste, fue como un maldito caos. Tío Mike, que está en bancarrota, se levantó y dijo que no podía quedarse ni un minuto más en la casa. Luego, la tía Marie y el tío Esteve lo siguieron. Muy pronto, todos estaban recogiendo sus abrigos y a los niños. Escuché mientras ella me contaba cómo los parientes se fueron de Nueva Jersey sin siquiera molestarse en despedirse. Algunos, aparentemente, habían hecho comentarios muy fuertes sobre el comportamiento manipulador y la vergüenza familiar. Salí y escuché a Jack en voz baja decir: «Oh, cariño». Estaba furioso. Empacó a los niños y luego le dijo a Rachel que necesitaba tiempo para pensar en su matrimonio. Dijo que llevaría a los niños a la casa de sus padres para Navidad. Rachel estaba llorando, diciendo: «Tus padres estaban tratando de hacer control de daños, pero ya era demasiado tarde». Pude escuchar su respiración profunda. «Quiero que sepas que estamos todos de tu lado, Dakota. Lo que te hicieron a ti y a Tommy es imperdonable». Después de colgar, me senté en mi cama procesando todo. Mi teléfono empezó a vibrar con notificaciones, mensajes de texto de mamá, papá y Rachel. Todos decían lo mismo: lo sentimos, nos equivocamos, por favor, háblanos, podemos explicarlo. Leí cada mensaje una vez y luego los archivé sin responder. La semana entre Navidad y Año Nuevo pasó en un borrón de paz. Tommy y yo pasamos tardes tranquilas con Sarah y Jim. Jugamos juegos de mesa, miramos películas navideñas y disfrutamos del simple placer de estar con personas que realmente nos amaban a ambos. Luego, en la mañana de Nochevieja, sonó el timbre y vi a mamá y papá de pie en la puerta, en mi porche, agarrando un gran paquete bien envuelto. Mi corazón latía fuerte contra mis costillas mientras pensaba si abrir la puerta. «Dakota, sabemos que estás en casa», gritó mamá, su voz amortiguada a través de la puerta. «Por favor, solo queremos hablar». Después de un momento de duda, abrí la puerta, pero me quedé firme en la entrada, bloqueando su paso. Se veían más pequeños, de alguna forma menos intimidantes que hace una semana. «Trajimos esto para Tommy», dijo papá, sosteniendo el paquete con el logo de una tienda de electrónicos caros. «No lo necesita», respondí, sin moverme para tomar el regalo. «Por favor», intervino mamá. «Adelante, sabemos que nos equivocamos con la forma en que tratamos a Tommy, con la manipulación del dinero, realmente lo sentimos. Y queremos que sepas que», agregó papá rápidamente, «no se trata del dinero que nos enviabas, realmente nos sentimos terribles por todo lo que hicimos». Estuve mirando sus caras, buscando sinceridad. ¿Lo sientes porque te das cuenta de que lo que hiciste estuvo mal, o lo sientes porque toda la familia sabe lo que hiciste y ya no te hablará más? Se miraron entre ellos, y en esa breve mirada encontré mi respuesta. «Creo que deberían irse», dije en voz baja. «No te creo y ya no confío en ti». «Pero somos familia», protestó mamá,
con lágrimas en los ojos. No, negé con la cabeza. La familia no se manipula entre sí. La familia no excluye a un niño de Navidad. La familia no conspira ni miente para conseguir dinero. Lo que hiciste, eso no es familia. Se fueron, finalmente, aún con el regalo no deseado en las manos. Sus disculpas nos siguieron mientras caminaban hacia su auto. Los miré irse, sintiendo no tristeza, sino alivio. En los meses siguientes, me mantuve firme en mi decisión. No respondí sus llamadas ni sus mensajes de texto. Rachel también intentó comunicarse, pero la bloqueé. El dinero que había estado enviando a mis padres lo puse en el fondo universitario de Tommy. Lo curioso de eliminar a las personas tóxicas de tu vida es cuánto espacio deja para que crezcan mejores relaciones. La tía Caroline comenzó a invitarnos a cenar los domingos. El tío Mickey y su esposa nos invitaron a una barbacoa donde Tommy podía jugar con sus primos. Todos se aseguraron de incluirlo y le preguntaron sobre sus intereses, lo alentaron a hacer preguntas. «Mamá, ¿por qué la piscina del tío Mickey tiene ese olor raro?», preguntó Tommy una tarde de verano. «¿Ese es el cloro, amigo?», respondió el tío Mickey antes de que pudiera empezar a explicar sobre el tratamiento del agua y las reacciones químicas que tanto fascinaban a Tommy. Observé a mi hijo recibir la atención y el amor de la familia, que realmente quería conocerlo y no cambiarlo. Empezó a llamar a Sarah y Jim abuelita y abuelito, y ellos siguieron siendo nuestras rocas, nuestro refugio en cualquier tormenta. Después de colgar, me senté en mi cama procesando todo. Mi teléfono empezó a vibrar con notificaciones, mensajes de texto de mamá, papá y Rachel. Todos decían lo mismo: lo sentimos, nos equivocamos, por favor, háblanos, podemos explicarlo. Leí cada mensaje una vez y luego los archivé sin responder. La semana entre Navidad y Año Nuevo pasó en un borrón de paz. Tommy y yo pasamos tardes tranquilas con Sarah y Jim. Jugamos juegos de mesa, miramos películas navideñas y disfrutamos del simple placer de estar con personas que realmente nos amaban a ambos. Luego, en la mañana de Nochevieja, sonó el timbre y vi a mamá y papá de pie en la puerta, en mi porche, agarrando un gran paquete bien envuelto. Mi corazón latía fuerte contra mis costillas mientras pensaba si abrir la puerta.